propósito es que sean accesibles la transcripción de los manuscritos que estén en la web las 24 horas del día, los 365 días del año. Así, el tema que está trabajado de manera insuficiente en la historiografía local, se pretende contribuir a llenar el vacío que hay al respecto con esta disponibilidad de fuentes que a la vez ya entre nosotros, por el mismo equipo, hemos avanzado con algunas publicaciones ya hechas, otras en proceso. La idea es que también no quedara o no permaneciera en el olvido uno de los dos lados que participan en este conflicto, que son los vecinos y las autoridades locales del espacio hoy conocido como Sonora. Aquí está la documentación tal como se la encontró, solamente transcrita y disponible en la web, y ustedes podrán escuchar allí, digamos, lo que escribió esta gente en esas circunstancias. El propósito era identificar, digamos, la diversidad de respuestas de la población. Este conflicto es fluctuante, no siempre hubo guerra entre los atapascanos, que es el nombre que, siguiendo el criterio lingüístico, se le da a la población genéricamente conocida como apaches, y la población que estaba asentada en el espacio conocido hoy como Sonora, en los vecindarios donde confluían blancos, mestizos e indios asimilados, subordinados y de paz. Entonces, es también pues esta ocasión de poner en circulación, de hacer accesibles estos documentos generados de esta parte del conflicto, que repito, fue fluctuante. Es una de las cosas que se perciben también en estos documentos, donde en ocasiones hay personas que caracterizan al conflicto que están viviendo o aluden al periodo de paz que hay en sus pueblos. Siguiente. Bueno, yo les voy a hablar de las características generales que tiene esta base de datos. Bueno, la base de datos, la mayoría de los registros fueron tomados del Archivo General del Estado de Sonora y principalmente del ramo prefecturas, que es como la mayor parte del cuerpo documental, y en menor medida del ramo indígenas apaches. Los primeros son los que, bueno, aquí dice abarca de 1852 a 1882, donde más o menos a partir de esa fecha dejan de aparecer en el ramo prefecturas documentos referentes a apaches. Entonces, a partir de ese año empiezan a aparecer en el ramo indígenas, por eso fue que se consultaron los dos. Y en total se recuperaron 4.092 documentos, que estos documentos los expiden, puede ser ocasionalmente vecinos, pueden ser también jueces, comisarios municipales, principalmente autoridades locales, ¿no? Son los que expiden estos documentos, que van dirigidos al prefecto o al gobernador, y también se tienen las respuestas que estas autoridades mayores dieron a ese tipo de comunicaciones. Bueno, los documentos, la mayoría son manuscritos y están muy deteriorados, ¿no? Sobre todo por la forma en la que están resguardados en el archivo. Entonces también esperamos que con esta base de datos pues podamos contribuir a su conservación, ¿no? Para evitar que se estén manipulando constantemente.
Bueno, los criterios de transcripción, bueno, el principal fue transcribir el documento tal cual está escrito, es decir, respetando la ortografía, las abreviaturas, se trató de hacer la copia lo más fiel que se pudo hacer, ¿no? Y bueno, estos documentos consisten en cartas, informes, recibos, diarios de operaciones. Hay un tipo de documento muy interesante que son también las noticias estadísticas, donde los prefectos o los comisarios hacen como una descripción del contexto, ¿no? Por ejemplo, en lo referente a escuelas, a sanidad pública, a apaches, trae así como diferentes secciones, ¿no? Podemos encontrar este tipo de documentos ahí. Los diarios de operaciones son los diarios de campaña que redactan los capitanes de Guardia Nacional cuando salen a perseguir apaches. Entonces estos también son muy ricos porque traen muchísimos detalles muy interesantes, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, la topografía de los lugares a los que visitan y descripciones del paisaje, etcétera. Y bueno, en general trae una información variada de la percepción que los vecinos y las autoridades civiles, en general la gente que está inmersa en este conflicto, ¿no? Es lo que ellos opinan sobre eso. Muy bien. Bueno, de aquí pasaríamos a ver lo que ya es la base de datos en sí. Si lo puedes poner, David. Bueno, pues la base de datos tiene una entrada desde el sitio del Colegio de Sonora, así como otro repositorio documental como lo es Testamentos. Pues aquí aparece, ¿no?, en la misma respuesta a las incursiones apaches, ahí la pueden encontrar. O sea, ahí está el vínculo, ¿no? Y pues ahí aparece, ¿no?, con su presentación, con la parte que refiere al principal, algunos anexos, que eso está por trabajarse, y un sitio de periódicos donde tenemos la Estrella de Occidente durante todo un año y un cachito del otro, y los créditos, ¿no? Bueno, lo importante aquí es el sitio de consultas, que es lo que vamos a checar. Están 3 tipos de criterios, ¿no? Por nombre y apellido, por lugar del evento y por fecha del evento. Se tiende mucho, o sea, existe mucho la costumbre acá en Sonora que pues hay gente que quiere buscar de repente, ¿no?, que por su apellido, por una anécdota, no sé, algo que haya tenido que ver con apaches o algo, o con yaquis, ¿no? Y busca su apellido, lo puede buscar ahí, ¿no? O por los lugares, ¿no?, también. En esta ocasión vamos a hacer uno por lugar, y vamos a hacer una búsqueda por aproximación, es decir, todos los documentos que tengan que ver con la palabra, por ejemplo, con Chinapa, por ejemplo. Y encontró 59 coincidencias, entonces aquí desplegamos el documento, ¿no? Y así aparece, con la ficha, el lugar, la fecha, la prefectura del lugar, y el tipo de documento, ¿no? Si es una correspondencia ordinaria, si es una carta de persona a persona, si es, ¿no?, dependiendo el destinatario y el asunto, ¿no?, que es un pequeño resumen, ¿no?, del documento, y los lugares que se mencionan, y las personas mencionadas, y ya después aparece el cuerpo del documento, ¿no? Y no es la noticia estadística, No, a ver. Es el que dice abril del 55. Por ejemplo, aquí son noticias estadísticas, es lo que le hablaba para ahorita. No, ese no es. No.
Abril. Ese es, por ejemplo. Por ejemplo, es un informe de un ataque a Chinapa. Que dice así: hoy como a las 9 de este día se aproximaron 4 indios a las orillas de este pueblo, intentando asesinar 3 mujeres que estaban en el río tomando agua, y éstas salvaron la vida por no habérselas podido alcanzarlas en la cuesta arriba. Y dichos indios tomaron el rumbo para la cañada que le nombran el Banamichi, y estos no han sido recorridos para donde la tiraron por no tener siquiera un número corto de hombres útiles en el pueblo. Ellos han quedado sin duda en el mismo punto que yo dejo dicho arriba. Hoy le suplico al señor juez, si lo haya por conveniente, auxiliar a este pueblo con 10 hombres por el término de 3 o 4 días, pues en nombre de este pueblo digo a usted que aquí serán auxiliadas con bastimento los días que convengan estar aquí. No le pongo más por estar a la carrera, y lo pongo en conocimiento de usted para los fines que crea conveniente. En este caso, escribe el comisario municipal al juez de primera instancia, y con este lenguaje, digamos, de gentes del campo, donde con frecuencia, y encontramos como una constante en que mientras menor en población es el asentamiento, más se escribe como se oye, o sea, no hay familiaridad con la escritura. Escriben de oídas, vamos, para decirlo hoy coloquialmente, como diríamos hoy, ¿no? Entonces, desde esas, digamos, observaciones acerca de la escritura, hasta el contenido, la circunstancia que relata de cómo escapan estas 3 mujeres que estaban a las orillas de Chinapa, en esta ocasión. El tenor de los documentos, una parte de los documentos son cuando vecinos encuentran cadáveres de vecinos, ¿no? Y son atribuidos a apaches. Aquí podemos tomar esto como ejemplo. Ahora que son las 4 de la tarde, ha llegado a este punto varios señores de Batuc y me dan parte de que en el derecho de la Junta encontraron 2 cadáveres que, según la huella, fueron muertos por los indios, y en efecto los muertos deben ser 6 los muertos, SIC, así tal cual, con los correos que vuestra señoría despachó el miércoles pasado. 2 más de aquí que iban con ellos, que fueron Gumercindo Ortiz y Pablo Pacheco, y 2 más que venían de Batuc y no han salido a este punto. Ya se me había dado este parte por unos vaqueros que iban a correr a la noria, y no había listado una fuerza en persecución de los indios por razón de hallarse a la vez este punto sin vecindario, por andar los 20 hombres de él en Zaguaripa y otros tantos en Guásabas, y aunque con temores de poder ser invadido en este punto, he dispuesto salgan el día mañana una pequeña partida a sepultar los cadáveres según observen el movimiento del enemigo, pues la huella, según dicen, son como 50 indios. Lo que pongo en conocimiento de vuestra señoría para su gobierno, y que tome las medidas de seguridad y se participe a la línea esta ocurrencia. Fuimos detectando poco a poco, careciendo de información previa, de una serie de medidas, de pautas que van los vecinos y las autoridades locales construyendo a lo largo de los años, como es, por ejemplo, aquí la línea. En un principio no sabíamos qué era, después encontramos documentos donde explícitamente
describen con detalle en qué consistía la línea, ¿no? Si podemos ver el final para ver quién firma, David, por favor. Entonces firma Rafael Buelna, y en este caso lo dirige al comandante inspector de la frontera en Fronteras, desde Tepache. Bien, me voy a permitir leer para ya entrar a la interlocución con todos ustedes. Doctor, la sección de periódicos. Ah, bien, la sección de periódicos, pues, sí, por favor. Sí, la sección de periódicos pues comprende un año y un poco más, ¿no? El 73 y un poco el 74. Queremos rescatar más periódicos del Archivo General del Estado, sobre todo la Estrella de Occidente, ¿no? Que es un periódico que está pues algo deteriorado, ¿no? Cuando uno va, y pues tenemos la idea, ¿no? de que poder rescatarlo. Es muy difícil encontrarlo, a veces uno va a la Ciudad de México, estos los encontramos en el archivo de la Secretaría de Relaciones Exteriores, y tengo entendido que aquí en el AGES están los puedes encontrar de la década de los 60, ¿no? Todavía. Habrá uno para que veamos. Pues ahí se despliega, ¿no? Sí. Lo importante de esto es que, como ustedes saben, el papel periódico, el papel empleado para imprimir los periódicos era el más barato, y por consiguiente es el que con el paso del tiempo se va fragmentando por la falta de la humedad adecuada, hasta volverse un cúmulo de pedacitos. Cuando un archivo empieza a digitalizar sus acervos, la regla empírica es, que enseña la experiencia, hay que empezar por los periódicos, porque siendo el papel más vulnerable al paso del tiempo, fundamentalmente porque al secarse se fragmenta. En este caso, además pues de rescatar estos periódicos que están en muy buenas condiciones en el archivo, como señalaba David, de la Secretaría de Relaciones Exteriores Genaro Estrada en la Ciudad de México, es como abrir las puertas para que también empiece a hacerse esta labor de rescate de los periódicos aquí, con los que están aquí en el archivo histórico del Gobierno del Estado de Sonora. Son misceláneos, o sea, aun cuando es el periódico oficial, si lo puede recorrer, encontramos distintos avisos, desde fiscales acerca del pago de impuestos, del timbre, por ejemplo, etcétera, digamos, de actividades del Congreso del Estado, del Ejecutivo. Allá está la editorial en el extremo derecho acerca dice la cuestión reformas, y ahí hay un posicionamiento del periódico respecto a ese punto. Si lo puede recorrer más para ver otras secciones o noticias. Aquí también tenemos ya explícitamente una sección de avisos, si puede bajarle, por favor. Y también hay en ocasiones anuncios de abogados, de médicos, y esta riqueza miscelánea, aquí por ejemplo en la esquina izquierda está una noticia referida al ayuntamiento de Navojoa, y que tiene como subtítulo protestas contra las reformas.
habría pues que leer la nota para enterarnos de su contenido, pero esto es una manera de mostrarles el contenido misceláneo del periódico oficial. No es lo que hoy conocemos un boletín oficial, que es, digamos, una serie exhaustiva de leyes, de decretos, de documentación, básicamente del Ejecutivo o del Legislativo, o en su caso el Judicial. ¿Editado en URES? En esa época sí. Como sabemos, el estado de Sonora, de los estados del noroeste mexicano, fue el estado que más se tardó en fijar su capital, a diferencia de Chihuahua o de Sinaloa. Álamos, Arizpe, Ures, Hermosillo lo fue varias veces hasta que ya hacia 800, alguien me puede ayudar, 77 creo, ya queda fijada la capital aquí por un decreto administrativo, y luego la constitución siguiente, que será creo hasta la del 17, ya dice la capital del estado de Sonora. Por primera vez una constitución local explicita la ubicación de la capital, y la del 1917 lo hace para Hermosillo, ¿no?